Bien, entonces ya vimos cómo se distribuye el recurso solar a lo largo del mundo y en el país. Algunas cuestiones acerca de su variación, la influencia del clima, algunos ejemplos prácticos. Ahora nuestra pregunta es cómo convertimos ese recurso solar tan abundante en energía eléctrica. ¿Cómo pasamos del sol a la red? Bueno, lo hacemos a través de un dispositivo conocido como celda fotovoltaica, así que es lo que llaman algunos el elemento de cosecha, o podríamos decir el elemento de transformación. Una celda fotovoltaica básicamente está compuesta por un arreglo como el que se ve en la figura. Dos semiconductores, uno tipo N y otro tipo P, o sea, semiconductores con impurezas que los hacen tipo N, quiere decir que tiene una mayor cantidad de carga negativa, y un semiconductor tipo P, todo lo contrario, se tiene mayor cantidad de cargas positivas. Un contacto metálico posterior, digamos en la parte de atrás, y en la parte de adelante, la parte iluminada, donde impacta la radiación solar, una rejilla metálica con ranuras. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, aquí se da lugar el efecto fotovoltaico. ¿Qué es el efecto fotovoltaico? Bueno, si vemos esta misma celda de costado, ¿sí? Aquí tenemos el material N, material P, entre medio está lo que se llama la juntura, la zona donde se mezclan uno con el otro. Conectamos una carga entre el contacto posterior, que está aquí abajo, y la rejilla metálica acá arriba. Entonces luego, en la medida que impactan fotones, ¿sí? que vienen en la irradiación solar, las partículas lumínicas, los fotones, impactan en la capa N. Para eso está la rejilla, justamente para dejar pasar la luz. Estos fotones, al impactar en la capa N, lo que hacen es arrancar electrones de las órbitas de los átomos, los cuales migran hacia el semiconductor tipo P, donde hay mayor abundancia de cargas positivas, digamos que las atraen. Esto genera una corriente, ¿sí? que después se cierra a través de la carga y cierra el circuito a través del contacto superior, y se genera una corriente. La corriente se conoce como corriente de iluminación, ¿sí? porque depende de la iluminación justamente. Aparece también un fenómeno espurio, diríamos, o parásito, propio de la física del semiconductor, un efecto de recombinación que se da natural, el cual se puede modelar como una corriente en sentido contrario, se conoce como corriente de oscuridad, pero es netamente menor a la que produce la iluminación externa. Nótese que al haber una rejilla, la iluminación tiene que entrar en forma perpendicular, ¿sí? Por eso van a ver que el rendimiento de los paneles siempre es mejor cuando está justamente de manera perpendicular a la irradiación solar. Este proceso de conversión no es ideal, como todo proceso físico tiene pérdidas. El rendimiento de este proceso de conversión se ve afectado por diversos factores térmicos, termodinámicos y de naturaleza física cuántica casi, ¿sí? que hace que su eficiencia de conversión esté limitada. Una vez que tenemos esa celda, lo que se hace es armar un panel arreglando muchas celdas, ¿sí? A partir de una celda se arma un módulo o panel, el cual está compuesto por ese arreglo de celdas y lleva una serie de cubiertas, un cristal, un encapsulado, un marco de aluminio, toda una caja de conexiones. Y una vez que tenemos ese panel, después lo que se hace es instalarlo en arreglos series o arreglos tipo paralelo para conseguir mayores niveles de potencia. A todo esto obviamente hay que agregarle que montaje, o sea, sistemas de montaje,
sistemas de seguimiento, cableados, inversores para convertir esa fuente de corriente, que es una fuente de corriente continua, en una fuente de corriente alterna para poder inyectarla a la red. Bueno, y eventualmente baterías, etcétera. Pero ¿cómo ha ido evolucionando las celdas solares con el tiempo? Esta gráfica nos muestra un poco la evolución del rendimiento. En el eje vertical tenemos rendimiento, eficiencia, mejor dicho, en función del tiempo de las celdas solares. Desde mediados de los 70, donde era más bien una cuestión de investigación básica, hasta la actualidad, donde es más bien una cuestión de investigación aplicada y de desarrollo empresarial. Los colores nos identifican distintos tipos de tecnologías, ¿sí? Tecnologías de celdas de multijuntura, de monojuntura, silicio cristalino, tecnologías de película delgada, otras tecnologías emergentes. Lo que está marcado aquí, todos los puntos que están marcados, son los hitos logrados por distintas universidades o empresas o laboratorios. Bien. Lo que se ve es que hay una tendencia creciente. O sea, con el paso de los años, la eficiencia de las celdas ha ido aumentando. Si bien hoy en día las celdas comerciales comunes que se pueden encontrar en el mercado están entre un 15 y un 19% de rendimiento, si bien en los 70 ya había desarrollos experimentales que podían llegar a esos valores, comercialmente muchos de ellos no han podido llegar a masificarse por cuestiones de costos, de formas de producción, de durabilidad, etc. ¿Sí? Pero lo alentador es que hay desarrollos de los últimos años que muestran que algunas tecnologías, multijuntura por ejemplo, podrían dar rendimientos de más del 40%, lo cual abre una ventana muy interesante para la próxima década, o sea, para la década que está comenzando. Las tecnologías más comunes de encontrar en el mercado son las basadas en el silicio, y en particular las de silicio policristalino, las azules, los paneles azules que normalmente se ven, o las de silicio monocristalino, que es un poco más eficiente y caro, que son las de los paneles negros. Después también tenemos el silicio amorfo, de telurio de cadmio y de distintas combinaciones de semiconductores. Pero insisto, las que comercialmente se consiguen en casi todo el mundo y se usan masivamente son las de silicio monocristalino y policristalino, que presentan eficiencias del 13 al 20% según la tecnología. Tienen cierta dependencia de la temperatura. Los paneles son sensibles a la temperatura, cuanto más temperatura trabajan peor. Pareciera contraintuitivo, pero es así. Lo ideal sería tener paneles de temperatura, a baja temperatura, pero con buena irradiación solar. Otras tecnologías tienen menos dependencia de la temperatura, pero menos rendimiento. Pero, insisto, hoy en día el mercado está dominado por estas dos tecnologías. Aparte de la eficiencia propia de la celda, hay que considerar que hay un montón de otros factores que van a limitar la eficiencia del sistema completo del panel. Empezando desde la tolerancia de fabricación, la suciedad en el panel, o sea, la irradiación efectiva que llega a la celda depende de básicamente cuánta suciedad está bloqueando la luz. La temperatura del panel, como decía anteriormente, tiene una importancia notoria sobre el rendimiento del panel. La eficiencia del inversor, claro. Tenemos paneles que nos generan corriente continua, tenemos que convertir y llevarle una corriente alterna, hay una pérdida, ¿sí?
En el peor de los casos será del 5%, quizás en inversores grandes, muy eficientes, tengamos pérdidas del 2%, pero tenemos una pérdida. Y todo lo que sea pérdida en cableado. Entonces, al proceso físico de conversión de la celda fotovoltaica, inevitable con su rendimiento, tenemos que sumarle las pérdidas en la fabricación, en la instalación, en las condiciones atmosféricas, en el tipo de inversor, en el cableado. Un ejemplo muestrario de lo que hay disponible en el mercado nos muestra que la mayoría de los fabricantes ofrecen productos que tienen justamente rendimientos entre el 15 y el 19%, que es esta franja central. Algunos tienen productos un poco de menor calidad y otros ofrecen algunos paneles más premium, por decirlo de alguna manera, que pueden llegar hasta el 21 o 23%, pero son los menos. Y se ve claramente que el mercado está concentrado hoy en día en estos productos, de 15 a 19% de rendimiento. Bueno, otra cuestión para considerar a la hora, por ejemplo, de comprar un panel o de elegir un panel es bajo qué condiciones fue evaluado, bajo qué condiciones fue ensayado. Hay una norma de la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC 61853, que justamente define las condiciones de ensayo para los paneles. Hay varias condiciones para distintos tipos de usos. La más común, que normalmente usan la mayoría de los paneles comerciales, es la STC, la Standard Test Conditions, que básicamente corresponden a la irradiación espectro de radiación de un día despejado con un panel que está a 37 grados y con el sol a 42 grados en el horizonte. O sea, básicamente el sol en el mediodía del equinoccio de otoño y primavera en Estados Unidos o Centro Europa. Este estándar es muy usado, pero es poco realista, ¿sí? Porque asume una irradiación de potencia solar elevada, una temperatura moderada y no tiene en cuenta otros factores. En los Estados Unidos hay otro estándar que no es IEC, que es el PV USA Test Conditions, que es un estándar desarrollado por la Universidad Davis, que es un poco más realista que el STC, porque considera un módulo que está un poco más sobrecalentado, considera la presencia de viento, o sea, digamos un resultado que es más parecido a la realidad. Y después la IEC, además del STC, tiene otros estándares que son, por ejemplo, estándares de ensayo de baja temperatura, estándares de ensayo de baja irradiación, estándares de ensayo de alta temperatura, estándares que se llaman de temperatura de operación normal, donde se contempla una irradiancia un poco más bajo del límite estándar, con viento, con un cierto ángulo. En fin, ¿a qué vengo con todo esto? Que a la hora de comprar un panel o de elegir un panel, el cual el fabricante nos dice de 285 watts, por decir un número, hay que ver respecto a qué estándar está verificado. Porque si eso está verificado según un STC, significa que muy probablemente en la práctica esa potencia sea inalcanzable, porque fue ensayado en condiciones que no se van a dar o que difícilmente se van a dar. Ahora, si estoy buscando paneles para situaciones extremas, voy a trabajar en una zona de alta temperatura o de baja irradiación, bueno, buscaré paneles que hayan sido ensayados con estos estándares para asegurarme de que la potencia que consigo se parezca más a lo que debo tener en la realidad. Los paneles fotovoltaicos se han ido masificando de la mano de una caída del precio. Desde mediados de los 70 hasta los últimos años, los precios han caído fuertemente, pasando de casi $100 por watt hace 40 años a 38 centavos de dólares por watt en 2017. ¿Sí?
caída muy fuerte. Y de la misma forma, justamente las instalaciones se han disparado desde 2000 en adelante, se han disparado a nivel mundial, de la mano de la caída del precio. En los últimos años la tendencia se agudizó, pero ahora digamos está llegando a una meseta en torno al medio dólar por watt. Pero claro, no todo el precio de digamos, de una instalación fotovoltaica es el módulo. El módulo en realidad es una parte. Hay un costo asociado al inversor, hay un costo de hardware, de infraestructurales, cableados, protecciones, costo de instalación, y después otros costos que son ya más referidos a cuestiones impositivas o cuestiones que tienen que ver con las regulaciones del mercado eléctrico. Se puede ver que en los países desarrollados, tanto a nivel residencial como comercial o a nivel utility scale, digamos, a nivel de red, los precios de instalación por watt han caído, más o menos con la misma agudeza en todos los casos. El principal responsable fue la caída de precios de los paneles. Después se ha reducido un poco la parte de costos, que se llaman los costos blandos, los costos financieros, más que nada en cuestiones de gran escala. Se han reducido también un poco los costos de instalación. Pero bueno, en general se ve ese mismo efecto, una bajada de precios y una lenta convergencia quizás en los últimos años se nota un achatamiento, quizás el mercado está llegando ya al valor de equilibrio. Aquí en la Argentina es difícil decirlo porque la situación económica a veces distorsiona los precios de una manera normal. Más o menos se puede hablar de que un conjunto de paneles más inversor gira en torno a 1,20, 1,30 dólares por watt, pero depende mucho de la calidad y la potencia y esto podría cambiar casi día a día.